El cuerpo físico glorificado es la clase de cuerpo más importante que hay. Acá tenemos cuerpos mortales, pero superior, millones y millones y millones de veces al cuerpo físico mortal, es el cuerpo físico glorificado. Ahora podemos ver el programa ahí que Cristo tiene con su iglesia, con cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. O sea que los miembros de la iglesia de Jesucristo, todas las personas que lo van a recibir como su Salvador, de etapa en etapa, estarán escritos ¿dónde? En el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y somos enviados a esta tierra, nuestras almas. ¿Qué es lo que en realidad somos? Pues somos almas vivientes. Nuestras almas son enviadas a la tierra en un cuerpo de carne, para ser manifestados en esta tierra, en estos cuerpos de carne, para hacer contacto con Cristo, la vida eterna, obtener el perdón de nuestros pecados y recibir su Espíritu Santo, luego de ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan sencillo como eso. Ahora podemos ver por qué se predica el Evangelio a toda criatura, para que puedan escuchar y puedan creer en Jesucristo y puedan obtener el perdón de sus pecados, puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y puedan recibir el Espíritu Santo y puedan obtener el nuevo nacimiento, puedan nacer como hijos, hijas de Dios en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Este es un misterio que ha estado cumpliéndose de etapa en etapa desde los días de los apóstoles, en donde el día de Pentecostés nació la iglesia del Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante este misterio del reino de los cielos ha estado cumpliéndose en medio de la raza humana, pero la raza humana no ha comprendido lo que ha estado pasando en la iglesia de Jesucristo. Y han pensado que el cristianismo es meterse a alguna secta religiosa y que eso es todo, meterse a la religión. Pero el programa de Cristo, el cual Él ha estado llevando a cabo, es un programa de creación. Él está creando una nueva raza con vida eterna. Ese es el secreto, el misterio del reino de los cielos cumpliéndose en medio de la raza humana. Cristo es el segundo Adán, dice Primera de Corintios capítulo 15, y dice cuál el primer Adán, tales también, cuál el terrenal, tales también los terrenales. O sea, cuál el primer Adán, terrenal, tales también los terrenales. O sea, los nacidos en la tierra por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Y cuál el celestial, o sea, cuál Cristo, el segundo Adán, tales también los celestiales. Y ahora, por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir su Espíritu Santo, obtenemos el nuevo nacimiento y hemos nacido en una nueva raza con vida eterna, de la cual Jesucristo es el primero, la cabeza. Él es el segundo Adán. Él es la cabeza, el primero de esa nueva raza con vida eterna. Por lo tanto, todos los pertenecientes a esta nueva raza con vida eterna serán iguales a Jesucristo nuestro Salvador. Él nos da primero el cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, y en el día postrero en el cual vivimos,
en adición nos dará el cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Esto Él lo hará cuando haya completado su iglesia, cuando le haya dado el cuerpo angelical teofánico hasta el último escogido de Dios escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Y luego comenzará a dar a sus escogidos el cuerpo físico y glorificado. Resucitarán muertos en Cristo en cuerpos glorificados, y a nosotros nos transformará. Y entonces todos tendremos un cuerpo glorificado, jovencito, para toda la eternidad. Toda persona ha deseado ser joven para siempre, porque ha deseado vivir eternamente. Porque no hay otra cosa más importante para el ser humano que la vida eterna. ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Pues de nada le sirve. De nada le sirve a una persona vivir en este planeta Tierra 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100 años o 200 años o 500 años. Si pierde su alma, de nada le sirvió vivir en esta tierra. El propósito de la vida del ser humano en esta tierra es para que haga contacto con la vida eterna y pueda obtener su salvación y pueda vivir eternamente en el reino de Cristo y pueda vivir jovencito para toda la eternidad en un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el secreto, el misterio del reino de los cielos, de la iglesia de Jesucristo, de etapa en etapa. Ahora hay muchos misterios en el reino de los cielos, hay muchos misterios divinos que se han cumplido y hay otros que corresponden a ese tiempo final. Y estos secretos o misterios de Dios que Dios guardó para el tiempo del fin, vean ustedes, se los manifestó a los profetas del Antiguo Testamento y también a sus apóstoles y también a los diferentes mensajeros de las diferentes edades. En la lectura que tuvimos vimos que le fue mostrado a Daniel lo que sucedería en el fin del tiempo, y Daniel dice que escuchó, pero no entendió. Y quiso conocer el saber y preguntó, pero le fue dicho: Daniel, estas palabras están selladas y cerradas. Vamos a leerlo, capítulo 12, verso 8 en adelante dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y ahora nosotros, viviendo en el día postrero, somos las personas que estaremos entendiendo lo que Daniel quiso entender. Y para que podamos entender estas cosas que Daniel quiso entender, pero que serán dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final y después al pueblo hebreo. Vea, Cristo dice en Apocalipsis capítulo 4, verso 1: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, ¿dónde vamos a subir para poder escuchar la voz de Cristo hablándonos estas cosas que deben suceder pronto? La iglesia del Señor Cristo ha ido creciendo de etapa en etapa como un monte, se ha ido formando como un monte, y por consiguiente las personas de cada etapa, de cada edad, han subido a la edad que les corresponde, han subido a esa etapa
de ese monte de Dios, del monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Así la piedra no cortada de manos ha ido creciendo y se ha ido formando un gran monte, un gran reino en el campo espiritual, y en su segunda venida crecerá y se formará en el campo literal, un gran monte, un gran reino, el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo, ese reino milenial de Cristo. Ahora, por cuanto de edad en edad han tenido que subir, los que han escuchado la voz de Cristo han tenido que subir ¿a dónde? A donde Cristo está hablando a través del mensajero de cada edad, porque esa es la forma en que Cristo habla de edad en edad. Cristo en el Espíritu Santo, a través de un mensajero, ha estado hablándole a su pueblo y ha estado llamando y juntando a sus escogidos de edad en edad. Por eso tenemos 7 ángeles mensajeros en las 7 etapas o edades de la iglesia entre los gentiles. Y luego viene la etapa de la edad de la piedra angular. Es ahí donde Cristo en este tiempo final nos llama a subir. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Y cómo nos va a dar a conocer estas cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en tiempos pasados? Así como tuvo un mensajero en cada edad para velarse y revelarse a través de cada mensajero y hablarle al pueblo, para que escucharan la voz de Cristo, las ovejas de Cristo, para ese tiempo final, Él tendrá también un mensajero a través del cual se velará y se revelará y le hablará a su iglesia, a su pueblo, y llamará y juntará a sus escogidos en esa parte alta, la edad de la piedra angular, y les revelará todas estas cosas que deben suceder pronto. Y si hay un mensajero establecido para este tiempo final, un profeta, mensajero de Cristo, entonces todos queremos saber quién es ese mensajero del Señor Jesucristo. Entonces vamos a la Escritura, le preguntamos a Cristo quién es ese mensajero, y Cristo nos contesta en la Escritura, en Apocalipsis 22, verso 6, diciéndonos: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora, el Dios de los espíritus de los profetas, los espíritus de los profetas, o sea, los cuerpos teofánicos, los cuerpos angelicales de los profetas, como es el cuerpo angelical teofánico de este ángel de Jesucristo que le dio Juan en la revelación del Apocalipsis. Vean, siendo un espíritu de profeta, ahora Dios, el Dios de los espíritus de los profetas, envía este espíritu de profeta, que es el ángel del Señor Jesucristo. Cuando se habla del ángel del Señor Jesucristo aquí, dándole a Juan la revelación del Apocalipsis, se está hablando de un profeta en su cuerpo teofánico, su cuerpo angelical. Y este profeta ministra 2000 años atrás aproximadamente la revelación apocalíptica a Juan el apóstol. Es el segundo profeta que antes de tener su cuerpo de carne, en su cuerpo angelical teofánico, ministra la palabra de Dios, la palabra de Cristo a Juan el apóstol. Así como Jesucristo, el profeta de Nazaret, antes de estar en carne humana ministrando la palabra de Dios, estuvo en su cuerpo angelical ministrando la palabra. Es el ángel de Jehová que habló con Adán, habló también con los demás profetas, con Enoc también, con Noé, con Abraham también y con Moisés también. Es el ángel que le dijo que había descendido para libertar al pueblo hebreo. Es el ángel que se veló
y se reveló a través del profeta Moisés y libertó al pueblo hebreo. No fue Moisés el que hizo aquellas señales, sino que fue el ángel de Jehová. Fue el ángel de Jehová el que libertó al pueblo hebreo luego de traer las plagas sobre Egipto. Fue el ángel de Jehová, Jesucristo, en su cuerpo angelical, manifestado por medio del profeta Moisés, el que libertó al pueblo hebreo y los llevó rumbo a la tierra prometida. Y luego en la tierra prometida, luego de transcurrir algunos miles de años, vino en carne humana y se manifestó en medio del pueblo hebreo en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso Jesús en San Juan capítulo 8 verso 56 en adelante puede decir: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen: no tienes todavía 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesús les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era antes de Abraham? Era en su cuerpo angelical y era llamado el ángel de Jehová. En esta misma forma en que Dios envió su ángel para libertar al pueblo hebreo, en esta misma forma en que Dios envió su ángel en diferentes etapas del Antiguo Testamento para traer la palabra de Dios en cada una de esas etapas a los profetas de Dios, para el tiempo final, Dios estará enviando su ángel. Pero ya, vean ustedes, lo envió a Juan en cuerpo angelical. Pero ahora para el tiempo final, así como el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual es Cristo en su cuerpo angelical, se hizo carne y lo conocimos por el nombre de Jesús. Así también, como se hizo carne en medio del Israel terrenal, Cristo envía su ángel en medio del Israel celestial. Vean, está en medio del Israel celestial, dándole la revelación a Juan el apóstol. Y para el tiempo final lo enviará en carne humana. Así como Dios sentó a su ángel, el cual vino en carne humana, lo envió en carne humana y obtuvo la victoria en el amor divino y ascendió al cielo victorioso, lo sentó Dios en su trono. Ahora, en el Nuevo Testamento, para el día postrero, Cristo enviará su ángel en carne humana y ese será el último profeta y mensajero de Jesucristo, por lo cual es un mensajero dispensacional que estará en medio de la iglesia de Jesucristo, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, dando a conocer los secretos de Dios, los secretos que Dios guardó para el tiempo del fin, o sea, abriendo esos misterios que están en la Biblia, contenidos pero sellados. Le fue dicho a Daniel: estas palabras están selladas y cerradas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Porque para el tiempo del fin, Cristo envía a su ángel para dar a conocer a sus siervos todas estas cosas que deben suceder pronto. Viene abriendo esos secretos que están sellados en la Escritura para el tiempo del fin. Este ángel del Señor Jesucristo obtendrá la victoria en el amor divino y a este ángel Cristo le cumplirá la promesa: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora Cristo se sentó en el trono del Padre en el cielo. Pero Cristo tiene un trono terrenal y es el trono de David. Es en ese trono donde Cristo se sentará con él al vencedor del día postrero, que será el ángel del Señor Jesucristo.
Este misterio del ángel del Señor Jesucristo es uno de los secretos guardados por Dios para el fin del tiempo. Y así como fue manifestado el ángel de Jehová en carne humana, y nadie conocía ese misterio sino el Padre, y nadie conocía al Padre sino el Hijo, y nadie conocía al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. El Hijo Jesucristo, el ángel de Jehová manifestado en carne humana, era el que conocía ese misterio y los demás misterios correspondientes a aquel tiempo, y era el único que podía abrir esos misterios. Y ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo envía a su ángel, y nadie conocerá quién es el ángel del Señor Jesucristo sino Jesucristo. Y nadie conocerá quién es Jesucristo y su manifestación, la manifestación de Cristo para el día postrero, sino el ángel del Señor Jesucristo. Y aquellos a quien el ángel lo quiere revelar. El ángel del Señor Jesucristo estará revelando todas estas cosas, estos misterios de la manifestación de Cristo en su ángel a su iglesia. Porque estará en medio de la iglesia del Señor Cristo esta manifestación de Jesucristo, del Espíritu Santo, en su ángel mensajero. Así como estuvo Cristo, el Espíritu Santo, en su iglesia en edades pasadas, manifestado en el ángel mensajero de cada edad, por medio del cual o de los cuales Él habló su palabra y llamó y juntó a sus escogidos y cumplió su promesa correspondiente a cada tiempo. Así también será para este tiempo final, para cumplir las promesas correspondientes a este tiempo final. Y ahora, solamente habrá una persona en la tierra que conocerá estos secretos que Dios ha guardado para el fin del tiempo. Y esa persona será el ángel del Señor Jesucristo, que viene en Apocalipsis capítulo 6, capítulo 22, verso 6, capítulo 22, verso 6, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, mostrando, revelando todas estas cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis 22, verso 16, también Cristo habla de su ángel. Vean, de todos los ángeles que Cristo tiene y ha enviado de etapa en etapa a su iglesia, del más que habla es de este ángel que le dio Juan la revelación del Apocalipsis. Los demás ángeles, dice el reverendo William Branham, que son ángeles comunes, pues son ángeles de edades. Pero este ángel del Señor Jesucristo es diferente a los demás ángeles mensajeros de las demás edades pasadas. ¿Por qué? Porque es un ángel mensajero dispensacional. Es un profeta dispensacional. Por lo tanto, en este tiempo final es la primera ocasión en que Cristo envía a su iglesia un profeta mensajero dispensacional con un mensaje dispensacional. Por lo tanto, es una obra grande la que Cristo lleva a cabo en este tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular. Con la obra que Cristo lleva a cabo en este tiempo final, completará sus escogidos en su iglesia, y con la obra que Él lleva a cabo en este tiempo final en su iglesia, Él llevará a cabo la obra correspondiente al día postrero. Y luego que haya terminado la obra de recoger a todos sus escogidos, habrá Cristo terminado de hacer intercesión en el cielo, en el trono del Padre, hasta por el último escogido de Dios. Completará así su iglesia y luego se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante. Lo tomará, lo abrirá y luego lo traerá a la tierra. En Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, lo entregará a un hombre que será su ángel mensajero, el último profeta mensajero que Él tendrá en su iglesia,
el cual estará en la edad de la piedra angular, y él se lo comerá. Y por consiguiente, el título de propiedad de los cielos y de la tierra, el libro de la redención, el título de propiedad que otorga todos los derechos al que lo tenga, será restaurado a la raza humana, siendo entregado por Cristo a un hombre que se lo comerá, conforme a Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, el cual fue representado en Juan el apóstol, recibiendo ese libro de los sellos y comiéndoselo. Le fue amargo en su vientre, pero le fue dulce en su boca. Y le fue dado el ministerio de profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así es que el que estará profetizando en el día posterior sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, y abriendo todos los secretos, misterios de Dios, será el que se comerá ese libro, el cual será el ángel del Señor Jesucristo en el día posterior. Por eso vendrá la restauración a la vida eterna físicamente, en donde seremos transformados los que vivimos, y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos. Sin ese libro de los sellos ser tomado de la diestra del Padre, no hay resurrección para los muertos en Cristo, ni transformación para nosotros los que vivimos. Pero conforme a la revelación apocalíptica, llegará el momento en que Cristo terminará de completar su iglesia, y entonces se podrá levantar al trono del Padre, tomar el título de propiedad, abrirlo en el cielo, reclamar su herencia, reclamar a toda persona que le ha redimido con su sangre, y reclamar también su trono, el trono de David. Reclamar, por consiguiente, el reino y establecer su reino, el glorioso reino milenial de Cristo. Establecerlo en la tierra en medio del pueblo hebreo, y desde ahí gobernará sobre todas las naciones. Este libro de los 7 sellos es un libro misterioso porque contiene el misterio de todos los miembros de la iglesia de Jesucristo. Contiene los nombres de todos los miembros de la iglesia de Jesucristo. Es este el libro de la vida del Cordero. Ahora podemos ver que, siendo un libro misterioso, el contenido que hay en él es misterioso también. Ahora tenemos los secretos o misterios que Dios guardó para el fin del tiempo, entre los cuales están el misterio del ángel que era diferente a los demás, de los ángeles que le aparecieron al reverendo William Branham. Le aparecieron 7 ángeles a él, y uno era diferente a los demás, del cual el reverendo William Branham dijo en la página 469 del libro de los sellos en español, que ese ángel que era diferente a los demás era el que tenía el 7º sello, y el 7º sello es la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el 7º sello, la segunda venida de Cristo, gira alrededor del ángel que era diferente a los demás. Conocer el misterio de ese ángel es conocer el misterio del 7º sello. Conocer el misterio del 7º sello es estar escuchando la voz de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, porque es la voz del ángel fuerte que desciende del cielo, la voz de los 7 truenos que revelan el misterio del 7º sello. Tenemos el misterio del ángel que era diferente a los demás. Tenemos el misterio del 7º sello, o sea, el misterio de la segunda venida de Cristo. O sea, estos son misterios o secretos que Dios guardó para el tiempo del fin. Tenemos el misterio o secreto de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante. Tenemos el misterio del libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante.
y Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante. Tenemos el misterio del ángel de Jesús, del cual Cristo dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Tenemos el misterio de la voz de arcángel, de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 17, de la cual dice San Pablo, hablándonos en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 en adelante, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es un secreto que Dios ha guardado para el fin del tiempo, o hasta el tiempo del fin. También en Primera de Corintios capítulo 15 nos dice, versos 49 en adelante: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, o sea, la imagen de Cristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vamos a recibir una transformación y vamos a ser transformados de personas mortales a personas inmortales. Vamos a obtener un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así es como el ser humano será restaurado a la imagen y semejanza de Dios. Porque la imagen de Dios es Cristo en su cuerpo teofánico angelical, y la semejanza física de Dios es el cuerpo físico glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, aquí tenemos de nuevo la trompeta de Dios, la final trompeta. Siempre la trompeta es la voz de Dios hablando. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo van a ser resucitados como incorruptibles en cuerpos glorificados, y nosotros seremos transformados de mortales a inmortales. Por tanto, tendremos un cuerpo nuevo, eterno y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador, y jovencito para toda la eternidad. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte será sorbida en victoria, y de ahí en adelante ya no habrá más muerte para los creyentes en Cristo, que serán transformados, y para los muertos en Cristo, que serán resucitados en cuerpos glorificados. Ya
no volverán a morir, porque ya estarán en cuerpos inmortales los creyentes que serán resucitados, y nosotros que vivimos, cuando seamos transformados, ya seremos inmortales y jovencitos para toda la eternidad. Ahora hemos visto que todo esto está envuelto en los secretos o misterios que Dios ha guardado para el tiempo del fin. Y estarán abiertos estos misterios a la iglesia del Señor Jesucristo por Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Y ahora la gran voz de trompeta o trompeta final es la voz de Cristo en el día postrero, hablándonos por medio de su ángel mensajero, hablándonos el mensaje del evangelio del reino. Ese es el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino, revelándonos estos secretos o misterios que Dios guardó para el tiempo del fin. El misterio de la trompeta de Dios, el misterio, ahora otro misterio, el misterio de la edad de la piedra angular. Ese misterio no estuvo abierto en edades pasadas. ¿Por qué? Porque es abierto el misterio de cada edad cuando Dios envía el mensajero de cada edad. En cada edad se puede hablar proféticamente de un misterio que será manifestado más adelante, pero queda todavía en misterio, queda todavía sellado y cerrado, hasta el tiempo en que se abre y se cumple ese misterio. Y aún puede quedar sellado, aún siendo cumplido, puede quedar cerrado o sellado sin ser entendido por las personas entre las cuales se está cumpliendo. Ahora es para el tiempo del fin donde tenemos y para donde tenemos la promesa de que estos secretos divinos serán dados a conocer, serán abiertos. Le fue dicho a Daniel: cierra y sella las palabras hasta el tiempo del fin. Esas palabras proféticas del libro del profeta Daniel y del libro del Apocalipsis, correspondientes a este tiempo final, han estado selladas y cerradas por miles de años. Pero la promesa es que serán abiertas en el tiempo del fin. Y entonces conoceremos estos misterios del tiempo del fin que estarán siendo cumplidos. La edad de la piedra angular es la etapa correspondiente a este tiempo final en la iglesia del Señor Jesucristo, en la creación o construcción de la iglesia de Jesucristo, la cual es nada menos que el templo espiritual de Jesucristo. Y por consiguiente tiene un plano divino, el cual Cristo ha estado usando para la construcción o creación de su iglesia, su templo espiritual. Este mismo plano divino fue usado por el profeta Daniel para la construcción del tabernáculo que Dios le ordenó construir, y también fue usado por el rey Salomón para la construcción del templo llamado el templo de Salomón. Encontramos que en ambos templos, el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, encontramos que hay atrio, que hay lugar santo y hay lugar santísimo. Así también está constituido el ser humano: atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Cómo podemos encontrar esos tres lugares en el ser humano? Sencillo. El atrio en el ser humano es su cuerpo. El lugar santo en el ser humano es su espíritu. Y el lugar santísimo en el ser humano es su alma.
¿Ven lo sencillo que es todo? Por eso el ser humano es un templo. Y la persona, cuando recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, ha dedicado toda su vida en cuerpo, espíritu y alma para Dios, para ser un templo de Dios, para que Dios viva en él, viva en su alma, en su corazón, que es el lugar santísimo del ser humano como templo de Dios. Por eso es que en los llamamientos se le dice a las personas: dale tu corazón, tu alma a Cristo, porque ese es el trono de Dios, para Dios morar ahí, en el alma de la persona, para Dios sentarse en el trono del alma de la persona y reinar en la vida de la persona. Ahora ven ustedes, en la misma forma que construyó Salomón el templo y construyó el profeta Moisés el tabernáculo, está constituido el ser humano: atrio, lugar santo y lugar santísimo, cuerpo, espíritu y alma. Así también es en el cielo. Ahora, ambos templos, el de Salomón y el de Moisés, tipifican o reflejan el templo celestial y por consiguiente tipifican el templo espiritual de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora el atrio de la iglesia del Señor Jesucristo, del templo espiritual de Cristo, es de Adán hasta Jesús. El lugar santo es de Jesús hasta el séptimo ángel mensajero. Eso corresponde al lugar santo. Por lo tanto, las 7 edades de la iglesia corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y luego, del séptimo ángel mensajero se cae, corresponde al lugar santísimo. Es el lugar santísimo la edad de la piedra angular. O sea, después del séptimo ángel mensajero viene la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y el templo espiritual de Cristo está siendo construido, creado con piedras vivas, con seres humanos. Y ahora en el templo espiritual de Cristo, el lugar santísimo tiene que estar ¿dónde? En el oeste, porque así estaba en el tabernáculo que construyó Moisés. Estaba en el oeste el lugar santísimo, y en el que construyó el rey Salomón, en ese templo, el lugar santísimo estaba en el oeste también. Y ahora en el templo espiritual de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, el lugar santísimo tiene que estar en el oeste. Cristo tiene que estar en el oeste, en el continente latinoamericano y caribeño, creando, construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual con piedras vivas, con seres humanos que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y reciben el Espíritu Santo y obtienen el nuevo nacimiento. Y así nacen en la iglesia de Jesucristo, donde en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Ahora podemos ver en los secretos que Dios ha guardado para el fin del tiempo, para el tiempo final. Podemos ver el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular. Y podemos ver quiénes componen el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en su mayoría latinoamericanos y caribeños. Ahora podemos ver lo que está sucediendo en la iglesia de Jesucristo en la etapa correspondiente a este tiempo final, la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa de oro de la iglesia de Jesucristo. Así como el lugar santísimo era el lugar de oro del templo que construyó Salomón y del tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Estaba cubierto de oro, y ahora la edad de la piedra angular es la edad de oro del templo espiritual de Jesucristo, nuestro Salvador. En el lugar santísimo construyó o colocó Salomón 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro.
Y estaba también el propiciatorio con los 2 querubines de oro. Por lo tanto, la iglesia del Señor Cristo estará en los ministerios de los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11. Así como Salomón los colocó en el lugar santísimo, Cristo los coloca en el lugar santísimo de su templo espiritual. Esos son los ángeles del Hijo del Hombre que con gran voz de trompeta vienen llamando y juntando los escogidos del día posterior y colocándolos en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, o sea, en la edad de la piedra angular, para ver la gloria de Cristo manifestada en su iglesia en el lugar santísimo en este tiempo final, cuando Cristo se levante del trono del Padre y venga con el título de propiedad, viene a su iglesia. Y es ahí donde Él se manifestará en toda su plenitud, resucitará a sus muertos creyentes en Él de las edades pasadas y nos transformará a nosotros los que vivimos. Y todos estaremos aquí con cuerpos glorificados y la gloria de Jesucristo en toda su plenitud estará manifestada en su iglesia, en el lugar santísimo de su iglesia, que es la edad de la piedra angular. Y desde ahí le hablará al mundo entero. Y desde ahí le hablará al pueblo hebreo y llamará 144,000 hebreos. Desde ahí es de donde le hablará al pueblo hebreo, así como Dios le dijo al profeta Moisés en el Éxodo capítulo 25, versos 21 en adelante, donde dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y para este tiempo final, de medio de los 2 querubines de oro y de medio de los 2 querubines de madera de olivo, Cristo estará hablándole al mensajero del día postrero todo lo que Él debe hablarle al pueblo hebreo. Pero antes le estará hablando a los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo todo lo que ellos necesitan conocer. Les estará hablando todos los secretos, los misterios que Dios guardó para el tiempo del fin. Por eso dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué cosas deben suceder pronto en el tiempo final? Pues los secretos, los misterios que Dios guardó para el tiempo del fin. Esas son las cosas que deben suceder. Y esas son las cosas que revela el ángel del Señor Jesucristo a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Ahora hemos visto que desde el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo es que Cristo en Espíritu Santo estará hablando por medio de su ángel mensajero todos estos secretos que Dios guardó para el tiempo del fin. Ahora el ángel del Señor Jesucristo no es Jesucristo. Él solamente es el profeta mensajero dispensacional que Cristo envía a su iglesia en este tiempo final para darle a conocer a la iglesia de Jesucristo todas estas cosas que deben suceder pronto. Cuando Juan el apóstol en Apocalipsis capítulo 19 versos 7 al 10 se postró para adorar al ángel que le mostraba estas cosas, el ángel le dijo que no lo hiciera, que adorara a Dios. Le dijo que él era siervo con sus hermanos los profetas. Así también en Apocalipsis 22 verso 6 al 10, Juan quiso nuevamente adorar a los pies del ángel de Jesucristo, y el ángel le dijo que no lo hiciera, que adorara a Dios. ¿Por qué no recibió adoración este ángel cuando Juan quiso ofrecérsela? Porque este ángel no es el Señor Jesucristo. Este ángel es el profeta mensajero del Señor Jesucristo enviado a su iglesia
en el día postrero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así revelar los secretos que Dios guardó para el tiempo del fin. Los secretos o misterios que Juan quiso conocer y escribir, y los secretos que el profeta Daniel quiso conocer. Ahora, el secreto de la edad de la piedra angular, vean ustedes, no estaba revelado, pero ya ha sido revelado este secreto que Dios guardó para ser revelado en el tiempo del fin. Y ahora estamos viviendo en el misterio revelado de la edad de la piedra angular, en donde se está cumpliendo el propósito divino correspondiente al día postrero en la iglesia del Señor Jesucristo. Es ahí donde Él coloca su ángel, y es ahí donde Cristo coloca sus escogidos del día postrero. Y esa es la edad de oro de la iglesia de Jesucristo. Esa es la edad de oro, la etapa de oro del templo espiritual de Cristo, así como la parte de oro del templo de Dios era el lugar santísimo. Ahora la parte de oro del templo espiritual de Cristo es la edad de la piedra angular. Aunque hubo oro también en el lugar santo, en algunas cosas, como el altar de oro, y también la mesa de los panes de la proposición y el candelero o candelabro. Pero el lugar santísimo es todo de oro. El arca, que es de madera pero está cubierto de oro, y las paredes también del lugar santísimo y el piso del lugar santísimo, y todo es de oro. El oro representa la divinidad. Y la madera, pues la humanidad. Por lo tanto, Dios en su iglesia, la parte humana, y Dios, la parte divina. Hemos visto el misterio de la edad de la piedra angular, donde Él coloca a su ángel y donde coloca a sus escogidos del día postrero. Es la edad en donde ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y donde ocurrirá la transformación de nosotros los que vivimos. Por lo tanto, esa es una edad eterna. Es la edad que tendrá los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, los ministerios de Moisés y Elías, y es la edad donde Cristo cumplirá su segunda venida. Y es la edad donde Cristo trae el título de propiedad, el libro de los 7 sellos abierto. Es la edad donde es abierto el misterio del 7º sello, el misterio de su segunda venida, y el misterio de los ángeles del Hijo del Hombre. O sea que es abierto el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Tenemos también el misterio de la dispensación del reino. Ese misterio de la dispensación del reino ha sido abierto. Es uno de los secretos o misterios que Dios guardó para el tiempo del fin. En este tiempo se está entrelazando la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. La dispensación del reino es la 7ª dispensación. Dios tiene solamente 7 dispensaciones y por consiguiente tiene 7 mensajes dispensacionales y por consiguiente tiene 7 mensajeros dispensacionales que son 7 profetas dispensacionales.